Sábados de Esperanza. Buenos días y feliz sábado a la familia adventista donde quiera que esté. Hoy hablaremos sobre un tema muy especial, muy importante para la iglesia. Pero en primer lugar quiero darle las gracias a ustedes porque durante este tiempo de la pandemia, de la cuarentena, estuvieron con nosotros, conectados siempre. Se creó Sábados de Esperanza con el propósito de no dejar sola a la iglesia y siento que ese propósito se cumplió a cabalidad. Damos honra y gloria a nuestro Dios por ello. Hoy llegaremos al final de la transmisión de Sábados de Esperanza, única y exclusivamente porque creemos importante regresar a nuestros templos. El aforo ha venido aumentando en nuestros templos. Están casi todos abiertos y bueno, la palabra de Dios dice allí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El día del regreso del Señor Jesús está cerca, así que hay que regresar. Debemos ya comenzar a buscar el calor, la comunión y la hermandad, buscar nuestros templos, por supuesto, aplicando todas las normas de bioseguridad recomendadas. Por otro lado, ya las iglesias tienen sus propios programas, los distritos están trabajando adecuadamente, los campos están sosteniendo a sus distritos. Entonces creemos que ya cumplimos a cabalidad el objetivo que teníamos. Que Dios bendiga grandemente nuestro regreso a los templos. Este es nuestro último tema de esta serie de cuarentena. Seguiremos presentando algunos temas posteriormente. Quiero tratar un tema que la iglesia no toma en serio, pero que es 100% bíblico. Cuando tú abres la Biblia, allí en Deuteronomio 28 vas a encontrar que desde el versículo 1 hasta el verso 14 habla de las bendiciones que Dios puede dar a su pueblo. Y desde el versículo 15 en adelante habla acerca de las maldiciones. Es decir, la bendición y la maldición son dos caras de la moneda que nosotros llamamos vida. Así que hablaremos de bendición o maldición, la clave para una vida plena. Los dos temas están ahí en la palabra de Dios, son reales y debemos conocer acerca de ellos, por eso están allí. En esta mañana de sábado trataré los siguientes tópicos dentro de este mensaje. Hablaré primero del poder de la bendición, luego el poder de la maldición. Más adelante mostraré para ilustración de ustedes los elementos que incluyen la bendición bíblica. Y finalmente hablaremos de cómo recuperar las bendiciones que hemos perdido en nuestras vidas. Iniciemos nuestro tema hablando del poder de la bendición. Todos hemos pecado, por lo tanto, todos experimentamos culpa, especialmente si nuestros errores dañan o afectan la vida de personas que amamos. La culpa es una maldición. Todos hemos recibido pecado en contra de nosotros, por lo tanto todos experimentamos dolores en nuestras vidas. Y esos dolores son maldición. La mayoría de ellos parte de personas cercanas que nos aman, las heridas que nos causan. Hemos recibido heridas que afectan nuestra existencia y que nos roban la paz. Todos deseamos que los demás nos acepten, anhelamos el afecto de nuestros semejantes. Este anhelo es especialmente real en relación con nuestros padres. La aprobación paterna o la falta de ella produce un tremendo efecto en nuestra vida, para bien o para mal, para bendición o para maldición. La relación que tenemos con nuestros padres puede afectar nuestras relaciones presentes y también nuestras relaciones futuras. Quiero hablarles de Brian. Brian creció en un hogar de militares. Su papá, un militar destacado.
Y él, el padre, siempre soñó que Brian siguiera sus pasos. Por ello lo expuso a todo lo que tuviera que ver con la vida militar, con el anhelo de que él siguiera carrera militar. Pero Brian, cuando llegó la edad, tomó la determinación de hacer otra carrera, de estudiar otra cosa. Entonces, el padre se enojó mucho con Brian. Es más, le retiró la palabra y nunca más volvió a verlo. Brian salió de su casa y comenzó a vivir su vida lejos de su hogar, con el desacuerdo de su padre, con la enemistad de su padre. Así, de esa manera, Brian vivió una vida llena de vacíos, de baches, de caídas, de levantadas, pero era una vida sin gusto, sin sabor, una vida llena de tristeza. Así estaba Brian, ya 3 divorcios, buscando siempre en las relaciones, buscar llenar ese vacío, cuando recibió la llamada de su madre de que su papá estaba muriendo en la clínica. Él vino rápidamente a la clínica tratando de buscar la bendición de su padre en ese momento tan difícil. Pero cuando llegó allí, su papá estaba en coma. Lloraba tenazmente ahí al lado de la cama de su padre y la expresión que mencionaba una y otra vez era: papá, papá, no te mueras sin decirme que me perdonas, no te mueras sin decirme que me quieres. Papá, dime que me quieres, papá, dime que me quieres. Finalmente su papá murió y Brian, a partir de ese momento, vivió con esa sensación de que había perdido para siempre la bendición de su padre. Ocurre a diario ante nuestros ojos que al buscar la bendición que nunca recibieron en sus hogares, algunas personas se vuelven adictas a cualquier cosa. Los más inofensivos, al trabajo. Otros luchan por ser aceptadas y sienten que nunca están a la altura de los demás. Otro gran número se recluye y se vuelven apáticas al perder la esperanza de recibir alguna vez una verdadera bendición. ¿Saben? Este retraimiento puede ser tan severo que les lleve a una depresión crónica e inclusive al suicidio. La bendición familiar no solo le provee a la persona el tan necesitado sentido de aceptación personal, sino que también juega un papel importante en protegerlas y liberarlas para que puedan desarrollar relaciones de carácter íntimo. Si no lo sabía, ahora puedes entender que al brindar a tu hijo genuina aceptación y la seguridad del hogar, reducirás grandemente las posibilidades de que busquen aceptación en los brazos de personas inescrupulosas o que caigan en las manos de movimientos satánicos o que se envuelvan en relaciones inmorales o sencillamente se involucren en pandillas. La bendición es además de vital importancia para cualquiera que desee entablar una relación íntima con otra persona. La causa del fin de muchos hogares, el fracaso de muchas parejas, se debe a la pérdida de algunas bendiciones que el ser humano debe recibir en las diferentes etapas de su vida, sobre todo en su hogar. Podemos intuir cuál es el poder de la bendición en la palabra de Dios. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 24, ustedes conocen bien ese pasaje, expresa: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí nos muestra la relación del hogar y cómo esa relación luego se llevará al nuevo hogar que se establece. Dejar el hogar significa más que poner distancia entre nuestros padres y nosotros. Implica la idea no solo de separación física, sino de la separación emocional. Quienes han carecido de la bendición paterna tienen grandes dificultades para dejar su hogar.
Ustedes conocen en Colombia esas esponjillas, ¿verdad?, para lavar los trastos de marca Bombril. En la costa, a los hijos que no se van de la casa, que se quedan ahí eternamente, le dicen bombriles, porque el bombril dura mucho, no se acaba, es eterno. Los famosos bombriles entonces son hombres y mujeres que alcanzan edad de independizarse económicamente, profesionalmente, emocionalmente, pero que no se van del hogar, no dejan la casa, se quedan ahí por siempre, son los bebés eternos de sus padres. Esas personas normalmente están esperando algo que no han recibido allí en sus hogares y que no los deja irse. La bendición del hogar, la bendición de la familia. Note cuán importante es el tema. La necesidad insatisfecha de aceptación personal puede mantenerlos encadenados al hogar paterno, impidiéndoles unirse genuinamente a otra persona en una relación duradera. Es por eso que muchas parejas nunca llegan a disfrutar de una intimidad matrimonial. Es decir, la falta de bendición en casa afecta al hombre o a la mujer en el nuevo hogar que establecen y no llegan a vivir una vida de familia plena porque llevan una carencia en sus corazones que traen desde sus hogares. Esos matrimonios muchas veces, tristemente, terminan en divorcio. La bendición familiar comienza con contacto físico, abrazos, besos, apretones, entre el que bendice y el que es bendecido, sobre todo en el hogar, padres e hijos. Continúa con palabras que expresan una profunda valoración, un mensaje que describe un futuro especial para el individuo al cual se está bendiciendo, desearle buenas cosas, darle la confianza de que le irá bien en la vida. Y luego, por supuesto, viene un compromiso activo de que esa bendición que estamos depositando sobre nuestros hijos e hijas se pueda cumplir. Puede ser que en este momento tú estés diciendo, pero yo soy cristiano, pastor. Nuestro hogar es un hogar cristiano, pastor. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y se supone que todos los problemas del pasado, los traumas, todo eso está cubierto ya por la sangre del Salvador. Pues déjeme decirle que no siempre es verdad. No siempre nuestro pasado, los traumas del ayer, los traumas del pasado, las carencias de la vida pasada están cubiertas por la sangre salvadora. Apenas a veces están ahí debajo de una capita delgada que las cubre, un simple y frágil teflón que las cubre, pero están ahí y surgen, saltan en el momento menos esperado. Pudiera ser que tú te preguntes o te digas, bueno, pero yo puedo olvidar eso y dejar todo lo que quedó atrás si quiero. La gran realidad, hermanos y amigos, es que nosotros podemos olvidar lo que quedó atrás, podemos olvidar las acciones, los hechos, eso es real, eso se puede. Pero nosotros no podemos ignorar lo que está detrás, los efectos dolorosos, los estragos que producen la vida de un niño que va creciendo cuando no recibe las bendiciones que debe recibir en cada una de las etapas de su desarrollo. Esto es muy importante. Toda persona que viene a este mundo, que nace en este mundo como un ser vivo, debe recibir algunas bendiciones que son básicas, que son esenciales para la correcta formación emocional, mental y moral, y aún espiritual. Es más, también incluye la parte física de cada persona que crece y se desarrolla. Si esas bendiciones no son depositadas en el hogar, si esas bendiciones no se reciben de parte de los padres o de alguien que tome el papel de los padres, puede ser un tío, un hermano, un familiar, la abuela o cualquier otra persona, eso causará efectos que se mantienen ahí y que explotan muy a menudo en circunstancias difíciles, en las circunstancias que tenemos que enfrentar en el diario vivir. Es por eso que decidí tomar esta temática para finalizar la presentación de los sábados de esperanza, porque
la iglesia adventista del séptimo día debe convertirse en una iglesia llena de bendición, en una iglesia bendecida, en una iglesia que bendice, una iglesia con miembros que tienen la bendición de Dios en sus vidas y también pueden transmitirla a otras personas. Dios espera eso de su iglesia. Un especialista, Rolf Garbour, dice: los antiguos hebreos reconocieron que las palabras de bendición habladas en el nombre de Dios son de alguna manera capaces de transmitir el poder y el favor de Dios. Note qué expresión tan magnífica. Mire cómo lo expresa la palabra de Dios. En Proverbios 18:21, allí dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Es decir, la lengua, las palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Vamos a ver un ejemplo importante en la palabra de Dios del poder que tiene la bendición. Me refiero al caso de Esaú, que ustedes conocen bien, después que su hermano le robara la bendición de su padre. Ustedes saben que Jacob engañó a su papá y se robó la bendición de Esaú. En Génesis capítulo 27, versículo 38, está la reacción de Esaú cuando se dio cuenta que su hermano le había quitado la bendición. Es impresionante, miren. Causa dolor esa respuesta. Dice allí: y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Qué deplorable y qué desolador panorama, ¿verdad?, para ese muchacho al saber que la bendición había sido depositada sobre otro. Miren, los personajes bíblicos valoraban completamente, plenamente este asunto de la bendición y también de las maldiciones. Con el paso del tiempo nosotros hemos ido perdiendo el sentido de lo que es la bendición. El especialista que mencioné ahorita, Rolf Garbour, en su libro La bendición de la familia, anota lo siguiente: hoy los cristianos han sobreutilizado la palabra bendición hasta el punto que ellos casi han perdido el significado de la palabra. Pero el significado bíblico de la palabra es de profunda importancia para nuestra vida diaria. ¡Wow! También el escritor Larry Crabb expresa: todos los seres humanos están buscando significado y seguridad. ¿Dónde? Significado y seguridad. Esas dos palabras yo las podría cambiar, las podría traducir y decir destino e identidad. Todos los seres humanos están buscando destino e identidad. Vamos a continuación a definir los términos, las dos palabras, bendición y también maldición. En primer lugar, la palabra bendición se puede definir de la siguiente manera. Bendición es el mecanismo de Dios, escuche eso, para darnos identidad y destino, o sea, quiénes somos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, la palabra maldición se puede traducir o definir más bien como el arma de Satanás para destruir la identidad y el destino de una persona. Cuando usted ve una persona que no sabe quién es, qué hace aquí, para dónde va, no sabe de dónde viene y para dónde va, esa persona está bajo maldición. Y hay mucha gente alrededor nuestro y a veces vemos a seres queridos nuestros y a veces a nuestros hijos marchar por la vida y nos hacemos la pregunta: ¿para dónde va? Y a veces ellos mismos expresan por sus acciones que no tienen claridad de quiénes son, ni qué hacen aquí, ni para dónde van. Son situaciones que nosotros debemos corregir. Saben, en la antigua cultura hebrea, Dios mandó muchas prácticas y procedimientos que incluían varias clases de bendiciones. Esas bendiciones, tejidas entre la tela de la vida diaria de la familia, formaban muros de protección alrededor de su pueblo, manteniéndolos seguros de los planes del enemigo que quería maldecirles. Hay una gran realidad, y es que cuando perdemos alguna de las bendiciones necesarias en la vida, es como si nuestro muro protector se viniera al piso. Veamos en la Biblia la importancia de los muros protectores. A veces nuestros muros, los muros protectores de nuestros hijos están caídos.
Y por eso entonces a veces luchamos con el hijo drogadicto, con la hija drogadicta, con la hija inmoral, ¿verdad? Con los hijos que toman malos caminos. Vamos a ver qué dice la Biblia de los muros protectores. Proverbios 25-28 expresa como ciudad derribada y sin muro. Note, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo podría decir, es el hombre cuyo ser no tiene bendición. Así como la ciudad sin muros es una ciudad que está expuesta, de la misma manera un hombre o mujer que carece de algunas de las bendiciones de Dios, es como si no tuviese un muro de protección. Por eso son blancos perfectos para las herejías, para la inmoralidad, para muchas cosas de las que queremos ver escapar a nuestros hijos. Nehemías 1:3, otro pasaje bíblico, expresa: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuegos. Cuando hace falta una bendición en tu vida, en la vida de tu hijo, de un ser querido, una de esas bendiciones que debimos recibir, estamos expuestos como una ciudad sin muralla. Sin los muros protectores, sin las bendiciones, te expones a vivir una vida de abusos y de atropellos, como lo dice el Salmo 80:12. Dice allí: ¿por qué aportillaste sus vallados? Y entonces la vendimian todos los que pasan por el camino. Cuando no tenemos ese cerco protector que los padres deben poner con las bendiciones en nuestras vidas, entonces nosotros estamos expuestos al abuso de mucha gente, estamos expuestos al abuso y al atropello de muchas personas. Por eso hay padres que se desesperan cuando ven que hay hijas que aceptan el maltrato de sus maridos, los golpes, las humillaciones. Por eso vemos en nuestro país una violencia inusitada hacia el sexo femenino, cómo los esposos maltratan, hasta asesinan a sus esposas. Y esas mujeres nunca, dicen los familiares cuando son entrevistados, nunca ella dijo nada de lo que estaba viviendo. Aceptan. Son personas que carecen de las bendiciones y por lo tanto de los cercos protectores, de los muros protectores que deben tener cuando abandonan el hogar. Por eso, apreciados hermanos y amigos, es un deber nuestro buscar recuperar las bendiciones perdidas, restablecer las bendiciones que nuestros hijos perdieron, que no le dimos. Después de este tema, tú tienes que analizar la vida de tus hijos y saber qué falta en ellos y tratar de suplir esas necesidades. Hay un pasaje en los Salmos, en el capítulo 51, donde David expresa la condición interna de su vida. El versículo 18, donde él reconoce la situación en la que él nació. Note cómo ese pasaje expresa de manera descarnada la realidad, la manera como se siente David por dentro. Dice: haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es un pedido de David para que Dios proteja a esa ciudad que todo el mundo abusa, ¿verdad? Que coloque los muros nuevamente. Hay dos escritores cristianos, Gary Smalley y John Trent. Ellos escribieron un libro titulado La bendición. Escriben lo siguiente en la página 125: pocas personas se ven a sí mismas luchando con las bendiciones perdidas de su familia, pero las otras personas alrededor de ellos sí lo ven. Es por eso que a veces hay padres que se acercan: pastor, mire, necesito una oración por mi hijo, por mi hija. Yo los veo a ellos sin sentido, los veo a ellos que están como perdidos, pastor. No sabemos para dónde van, no sabemos qué quieren ellos en la vida. La bendición, esa palabra, esa expresión bendición, un tema 100% bíblico, es mencionado más de 300 veces en la Biblia.
Y 60 de esas veces es mencionado en Génesis. La bendición fue dada a la humanidad en el primer capítulo de la Biblia. Por eso Génesis es el que más habla de la bendición. Allí en Génesis 1:28 tú lees la primera bendición de Dios sobre la raza humana. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dominen, señoreen en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. De esa manera nosotros notamos, hermanos, que las bendiciones son esenciales para el ser humano. Dios bendijo a la raza humana desde el comienzo. Por eso una vida sin bendiciones no se puede vivir de manera feliz, eficaz y eficiente. Bien, vimos que las bendiciones fueron puestas al comienzo en la Biblia, ahí en Génesis. Las bendiciones que se perdieron, que se han perdido para la raza humana, van a ser restauradas. O sea, la maldición que está sobre la tierra por causa del pecado va a ser removida en el último capítulo de la Biblia. Lo podemos leer en Apocalipsis 22:3. Allí expresa, y no habrá más maldición, amén, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La razón por la cual Jesucristo vino a la tierra fue para restaurar las bendiciones, aboliendo las maldiciones a través de su muerte. Ustedes recuerdan la maldición en Génesis 3, 16, 19, cuando Dios, por causa del pecado de la primera pareja, les dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, note, maldita será la tierra por tu causa. Y mire todo lo que trajo la maldición, que lo vivimos diariamente. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Por eso esta vida es una lucha constante, permanente, llena de dolores. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Y note el trajinar diario de la vida del ser humano, una vida con una maldición que pesa sobre nuestras espaldas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero leímos que esa maldición será quitada. En el libro de Apocalipsis está escrito. Y entonces no habrá más dolor, hermanos, no más enfermedades, no más muerte, no más carencias, no más desequilibrios, no más llanto, solo bendición, amada familia. Hay una gran realidad que se desprende de la palabra, de las Sagradas Escrituras, y es que Dios diseñó al hombre, te diseñó a ti, hermano, hermana, te diseñó a ti, los diseñó a ustedes, nos diseñó a nosotros para ser bendecidos. El ser humano salió de la mano de Dios y Dios depositó sobre ellos bendición. Por eso la bendición es importante en la vida del ser humano, no se puede vivir sin ella. Es por eso que usted ve que se vive vida sin sentido, trabajar, pero no se ven los resultados. Y hay personas que dicen, pastor, es un solo trajinar, es un solo luchar. He recibido llamadas de algunas personas, pastor, estoy cansado, ya no doy más. Pastor, estoy cansada, no doy más, no puedo más. Esta vida es muy dura. Y es que la vida es así, como ustedes dicen, como dicen algunos de ustedes, cuando no se tiene la bendición de Dios. Mira la bendición de Dios. Génesis 1:28 nuevamente. Y los bendijo con estas palabras. Mira todo lo que Dios ofreció. La bendición incluye todo eso. Es un paquete, hermano. Es un paquete sin el que no podemos vivir sin él. Miren, y los bendijo con esta palabra. Sean fructíferos. Es decir, la vida iba a ser llena de frutos en todos los aspectos, todo lo que emprendas. Y no solo eso, dice multiplíquense, o sea, crece en todo lo que intentes. Y miren, llenen la tierra y sométanla y dominen los peces del mar y las aves del cielo y todo lo que
todo lo que se arrastra por el suelo. La bendición, mis apreciados, la bendición es un paquete que incluye todo eso: fructificar, crecer, señorío, dominio sobre donde tú pongas la planta de tus pies, donde tú pongas las manos, dominio. Los hijos de Dios, la familia adventista del séptimo día, tiene toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Este texto, mándalo a enmarcar para que lo tengas a la vista. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, mire, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo recibimos toda bendición. Dios le dio señorío al ser humano. Dios quiere que el ser humano domine. Dios anhela que el ser humano ejerza la mayordomía, el papel de mayordomo que le dio aquí en la tierra. Dios desea que el hombre señoree. Pero la gran verdad es la siguiente: ni usted, ni sus hijos, ni su nieto, ni ningún miembro de su familia puede tener señorío hasta que sea bendecido. Debe tener la bendición, porque todo lo demás, el dominio, el señorío, el fruto, el crecimiento, el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, material, todo eso está incluido en el paquete llamado bendición. Muy importante ser bendecido, ya que todas esas cosas que Dios desea para el hombre vienen después de la bendición, son el resultado de la bendición, están contenidas dentro de la bendición. Una pregunta que tenía que surgir en algún momento: ¿qué son las bendiciones? Bueno, según el texto que acabo de leer de Efesios 1:3, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Lo repito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendición espiritual, ¿ven? Las bendiciones no son materiales, no necesariamente, aunque lo material fluye a las personas que reciben la bendición, lo acabamos de ver en el texto de Génesis. La bendición es un recurso espiritual de nuestro Padre Celestial para ayudarnos a vivir una vida victoriosa. Hay dos palabras en la Biblia que se traducen como bendición, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento. La palabra del Antiguo Testamento en hebreo es beraka y significa la transmisión del favor de Dios. ¿Ves? Dios te favorece, te mira con buenos ojos en todo lo que emprendes, tu hogar, tu familia. Y en el Nuevo Testamento la palabra eulogio en griego, que significa hablar, decir, recomendar con excelencia de lenguaje. Hasta aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo funcionan las bendiciones? Miren, bendecir es honrar y cultivar valor a través de palabras, acciones y ceremonias. Bendecir es desear honor, transmitir honor. Ahora, esa palabra honor, como bendecir es transmitir honor, mire lo que significa la palabra honor. Vamos a verlo. Honor en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra kaved significa que tú deseas que la persona tenga gran peso, tus hijos, tu nieto, que tenga gran peso, que sea glorioso. Y honor en griego, que es la palabra timao, significa estimar, darle valor para premiarlo. Entonces, cuando tú bendices a una persona, le transmites honor, lo que le estás transmitiendo el anhelo de que esa persona llegue a ser grande, llegue a ser una persona significativa en la sociedad, una persona que se destaque, que tu nieto se destaque, que tus hijos se destaquen, que salgan adelante, que vivan mejor que tú. Vamos a ver ahora los tipos de bendiciones. Existen varias clases. Miren, en la Biblia encontramos a Dios bendiciendo a las personas. Por ejemplo, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y le dijo, noten, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, domínenla, señoreen sobre todo lo que hay en la tierra, ¿verdad? Sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. No solo en la tierra, en el espacio, en el mar, etc. Pero también en la Biblia aparece que las personas pueden bendecir a Dios. Usted va a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, Salmo 103:1.
Léelo, busca tu Biblia y léelo. Dice allí, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Podemos bendecir a Dios, Señor. Gracias, bendito seas. O sea, darle honor a Dios por lo grande que es con nosotros y con nuestros seres queridos. Pero también aparece en la Biblia a Dios o personas bendiciendo objetos, cosas. A mí me ha tocado bendecir negocios, bendecir casa, bendecir un vehículo. Mire, Deuteronomio 28:4. Bendito el fruto de tu vientre. Note, la bendición está siendo colocada sobre una mujer embarazada. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dios bendice objetos y nosotros también podemos bendecir objetos. Una vez me tocó en un bus mientras viajaba. Al lado mío se sentó una dama con una barriga inmensa. Y entonces cuando conversábamos, ella me pidió disculpas porque con su barriga me apretó allá contra la ventana del bus. Entonces me pidió disculpas, yo le dije, tranquila, qué señor tan bueno. Le dije, yo soy un pastor de la iglesia adventista. Y un pastor, y enseguida me agarró las manos y ¡pum!, las puso sobre la barriga. Usted tiene que bendecir esta criatura que está aquí. ¿Saben qué interesante? Mire. Ella puso las manos mías sobre su barriga que estaba caliente y sudada de paso y entonces cuando yo comencé a orar para bendecir a esa criatura, es como si la criatura estuviera esperando esa bendición. Empezó a mover las rodillitas y los piececitos pasaban de un lado a otro y yo lo sentía allí en las manos. Bueno, las personas pueden bendecir a las personas en el nombre de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Tú puedes bendecir a otras personas, puedes bendecir a tus hijos, a tus nietos, al esposo, a la esposa, a tu cónyuge, puedes bendecir a otras personas. Números 6:23 lo muestra, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, mire, los pastores, los sacerdotes, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Las personas pueden bendecir otras personas. Hay varios ejemplos en la Biblia de bendición que tú puedes, ahí como van a aparecer los textos, entonces tú los buscas y lo lees para que veas lo maravilloso que es la bendición y cómo la gente esperaba la bendición. Por ejemplo, Melquisedec bendiciendo a Abraham, eso aparece en Génesis 14, 18 al 20. Eso es una gran bendición. Pero te recomiendo leer el capítulo 27 de Génesis. Allí está Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Una bendición esplendorosa. Aprende de esa bendición para bendecir a tus hijos. Pero maravilloso también Génesis 48, la bendición que Jacob coloca sobre sus hijos y sus nietos. Y en Números capítulo 23 aparece Balaam bendiciendo a los israelitas. Debes leerte esos pasajes para que tengas ideas sobre la bendición. Ahora, de paso, mira, yo no puedo decir en este tema todo lo que se puede decir acerca de esto. Se puede hacer una ceremonia para romper maldiciones en las familias, en los hijos y todo eso. Aquí yo no puedo hacer eso. Pero tú me invitan un fin de semana porque necesitamos siquiera 3 días para trabajar este tema ampliamente, tanto la bendición como la maldición y cómo romper algunas maldiciones de las familias. Necesitamos por lo menos un fin de semana, trabajar el jueves en la noche, el viernes en la noche y el sábado entonces en el culto y también en la tarde y podemos ampliar este tema. Es un tema extenso. Ok, ahora vamos a hablar del poder de la maldición. Hemos definido ampliamente lo que es la bendición, la realidad bíblica 100% de la bendición y lo importante que ella es para nuestras vidas. Pero está el otro lado de la moneda, me refiero a la maldición. Maldición es lo opuesto a la bendición. Maldecir es lo contrario a bendecir. Maldecir es algo que no es verdad acerca de quienes realmente somos, que puede maldecir nuestra identidad. Maldecir, en la misma palabra, mira, maldecir, decir mal, encontramos el significado de ella.
es decir mal. Mire, bendecir, bien decir bien, desear algo bueno para otras personas. Pero maldecir es decir mal, es desear mal, expresar mal, llamar mal sobre alguien. Entonces, cuando un padre le dice al hijo, por ejemplo, bruto, bruto, ¿qué niño tan bruto? Lo estás maldiciendo, estás diciendo mal de él. Y sabe que esos niños crecen con ese trauma. Eres un animal, eres un animal. Después nos quejamos de tener una sociedad donde la gente se comporta como animal. Pero es que en los hogares maldecimos a nuestros hijos, animal, animal. Actúan como animales. Estamos diciendo mal, estamos mintiendo de la realidad. Él no es un animal, es una persona, es una criatura de Dios. Por eso maldecir es eso, ¿verdad? De la misma manera que hay poder en la bendición, hay poder en la maldición. Miren, una vida que es objeto, que es atrapada en una maldición, es una vida triste, una vida desgraciada, que no va a terminar bien. Maldecir es deshonrar. ¿Se acuerdan que bendecir es honrar? Maldecir es deshonrar. Lo dijimos antes cuando hablamos de la bendición, que bendecir era honrar. Así que maldecir es deshonrar, es desempoderar, es sabotear la dignidad. Cuando tú le dices a un niño animal, salvaje, bruto, estás saboteando la dignidad, estás distorsionando la identidad y destino que Dios le quiere dar a ese niño. Cuando un esposo trata de bruta a su esposa, está saboteando su dignidad, o al contrario, está saboteando su dignidad. Definimos también la palabra honrar, ¿verdad? En griego y en hebreo. Ahora vamos a definir nosotros la palabra deshonrar para que ustedes vean que cuando se maldice se causa un daño grave. Deshonrar significa desvalorizar, rechazar, no recibir, considerar sin valor, descontar, evaluar como ilegítimo. El objeto que Satanás tiene en este mundo es reemplazar las bendiciones por las maldiciones. Satanás está interesado en sabotear los planes de bendición de Dios. Él quiere destruir los muros protectores que Dios ha puesto alrededor de sus hijos, de los seres humanos. Él quiere esconder, enmascarar el favor divino. ¿Saben ustedes que las maldiciones pueden ser abusos, males que han sido recibidos? Cuando los niños son abusados, tocados indebidamente, cuando son golpeados, cuando son pisoteados, cuando esos son abusos que se reciben, son maldiciones. O también pueden ser silencios, bienes que han sido retenidos y que la persona no alcanza. Eso me refiero a los niños que crecen sin recibir palabras de aprecio de sus padres, nunca. Qué lindo eres, qué fuerte te estás volviendo, tú vas a ser un gran médico, qué felices nos sentimos contigo. Esos silencios, cuando los niños no escuchan eso, son silencios y son maldiciones. Vamos a hablar de las fuentes de maldición. ¿De dónde provienen las maldiciones? Mire, cuando hablamos de las bendiciones, vimos que las bendiciones, provienen de Dios, salen de las manos de Dios. Pero vamos a mirar de dónde provienen las maldiciones, cuáles son las fuentes de la maldición. La primera fuente de maldición son las maldiciones generacionales. Ojo con eso, las maldiciones que pasan de la familia, dentro de la familia van pasando. Entonces tú encuentras que hay familias donde son ladrones, o sea, se dedican a robar, a asaltar, el uno, el otro, el nieto, a veces hasta roban juntos el nieto. Hay pandillas formadas por familias, tienen una maldición generacional. O encuentras tú que hay familias donde son drogadictos, ¿verdad? El uno, el otro, y pasa el nieto, el sobrino. Esas son maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son maldiciones sin intención que provienen de los pecados, de los errores cometidos por nuestros antepasados, por nuestros ancestros, o también pueden ser las maldiciones intencionadas, ¿verdad? Relacionadas con ceremonias de brujerías, palabras y hechos que sean puestas intencionalmente sobre la familia. Note las maldiciones generacionales pueden ser daños que se transmiten, ¿verdad? De familia en familia. Por eso tú encuentras familias donde el divorcio es así.
Familias donde todas las mujeres están solas, se divorcian. Familias donde todos los hombres son infieles o donde son borrachos, alcohólicos. Son maldiciones generacionales. Ok, la otra clase de maldiciones son las maldiciones del círculo familiar inmediato, o sea, actuales, no que vienen del pasado, sino que se adquieren actuales en nuestros hogares. Hay dos clases de esas maldiciones que se adquieren ahora en los hogares, para que tengas cuidado. Mire, uno es la negligencia. La negligencia es cuando tú no expresas el amor, el aprecio hacia tus hijos que están creciendo, hacia el nietico, el sobrino. Son los silencios, las ausencias de bendiciones. Cuando tú no cargas un bebé, cuando no lo aprietas contra ti, que la persona, él sienta que es real, que existe. Esos son silencios, son ausencias, eso es negligencia y esa negligencia maldice a los hijos. En el hogar maldice a la esposa, maldice al esposo, ¿verdad? Y lo otro son las heridas que se ocasionan en el diario vivir por una palabra que se dijo, animal, bruto, maldito, que a veces se le dice a los hijos así. Tú no sabes el daño tan grande, la herida que estás abriendo en la mente, en el corazón de ese hijo cuando tú le dices maldito, lo estás maldiciendo. Si tú no levantas esa maldición acompañará a ese hijo y podrá ir más allá hacia tus nietos. Son heridas, abuso, traumas, ¿verdad? Las heridas que se adquieren en la vida, una violación, un atropello, etc. Vamos a hablar ahora de las situaciones que causan maldición. Mire, no ser aceptados por el sexo opuesto. Una persona que se siente rechazada por el sexo opuesto lleva esa maldición consigo. La falta de aprecio o la crítica dentro del hogar de los hermanos o de los compañeros pares. Hay hogares donde hay muchos hijos y algunos sufren el atropello, el bullying de sus otros padres o de los hijos, de sus hermanos o a veces de los propios padres. Los problemas físicos, cuando la persona tiene algún problema en su físico, que es muy gordo o muy delgado, o tiene un problema al caminar o en un brazo, esa persona crece con carencias en su vida. Cualquier forma de abuso de una autoridad, el padre, el tío, el abuelo. Hoy hay que cuidar a veces a los niños aún de los seres más cercanos, hay que cuidarlos, ¿verdad? La falta de cuidado del padre o de la madre, no brindar la atención al niño adecuadamente, alimentarlo como debe ser. Los conflictos familiares donde hay palabras ásperas, la falta de toque físico sano, me refiero a eso, el toque de los padres hacia sus hijos, madres hacia sus hijos, ¿verdad? La persona crece con una carencia. La falta de vínculo con la madre al nacer, hay mamás que rechazan a sus hijos, nacen, entran en una depresión posparto, rechazan a sus hijos, no lo cargan, se tienen que hacer cargo de otras personas y a veces ni siquiera amamantan a esas personas. Amamantar es una de las bendiciones más grandes que Dios pone sobre nosotros al nacer. Ese contacto es vital. Conflictos, estrés, ansiedad, preocupación durante el embarazo. Ustedes han oído hablar de las influencias prenatales, o sea, antes de nacer el niño, mientras está en el vientre de su madre, la criatura hay un momento en que escucha, entiende muchas de las cosas que ocurren a su alrededor. Y si no hay silencio, si la mamá no toma su vientre, si el papá no toma esa barriga para hablar, para acariciar a ese bebé que está ahí, desde ya la criatura está desarrollándose con carencias, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que produce la maldición en las personas, de los frutos de la maldición. Las maldiciones producen vergüenza, porque la persona crece insatisfecha de sí mismo, de ser debilitado, de ser contaminado, sucio, producen vergüenza. Las maldiciones producen dolor, el pecado de otros y los pecados propios y la reacción hacia las otras personas. Cuando una persona que está bajo atropello, maldición, trata de defenderse, reaccionar, vive una vida reactiva, causa dolor, ¿verdad? Insatisfacción, vergüenza, dolor, insatisfacción. Y entonces hay bajo rendimiento,
y un desconocimiento de la identidad. La persona no sabe qué hace aquí, por qué vino, porque ha escuchado a veces a un hijo decir, yo no sé por qué me trajeron, ¿por qué me pariste?, le dice un hijo a una madre. No sabe por qué está aquí, pero es por una carencia, una ausencia que le produce insatisfacción y no quiere estar aquí. Y a veces algunos de esos muchachos o muchachas sencillamente van y se tiran de un puente, se le tiran a un carro, se le tiran al metro, se ahorcan por esa insatisfacción. Y también produce mentiras, la maldición produce mentiras porque las personas empiezan a aceptar los mensajes distorsionados. Bruto, bruto, yo soy bruto. Malandro, miserable, desgraciado. Yo soy un desgraciado, yo soy un malandro. Y la persona ya acepta eso, ¿verdad? Aceptar mentiras, ¿verdad? Desde la creación de Adán, cada persona nacida ha sido asignado a una familia. ¿Sabe por qué Dios creó la vida familiar y aún la sexualidad? Porque la bendición que Dios transmitió en principio se sigue sosteniendo y transmitiendo en el hogar. Esa era la intención de Dios. La bendición original que ya vimos en Génesis 1:28 finalmente fue afectada por la maldición que también miramos ya en Génesis 14:19, y a partir de allí el resultado es que las relaciones son distorsionadas, las relaciones entre los padres y los hijos, entre familiares, con los extraños, etc. Ahora voy a mencionar algo muy importante y es las señales de identidad con maldición. Una persona que está bajo maldición, ¿qué señales puedes ver? Mire, hay varias, las voy a presentar en grupos. El primer grupo, el acuerdo sobre sí mismo. Acuerdo sobre sí mismo es que la persona de tanto recibir insultos o abuso ya lo acepta. Entonces la persona acepta, por ejemplo, una niña que es manoseada en casa, finalmente hace un acuerdo sobre sí misma y acepta que todo hombre la toque. Ya ella acepta que cada hombre puede tocarla y a veces terminan en la prostitución por lo mismo. La persona acepta el rechazo, la persona ya se autocondena porque la condenan todo el tiempo, la persona tiene sentimientos de inferioridad, baja autoestima, miedo al fracaso, no intenta nada, ansiedad, una ansiedad constante, permanente, preocupación por lo que los otros piensan, qué dirá de mí, qué piensa de mí, poca comunicación, gente que es retraída, tristeza, pena, desesperanza, pesimismo. Eso en el primer grupo, ¿verdad? El acuerdo sobre sí mismo. Otra cosa que nos ayuda a identificar una persona cuando está bajo maldición, esto es importante saberlo para ayudar, es la agresión. O sea, la persona de tanto ser abusada, finalmente la persona devuelve, lo mismo que le dan, devuelve. Un violador, una persona que es violada puede llegar a ser un violador. Una persona a la que le dan trompadas y patadas en la casa puede llegar a darle trompadas y patadas a sus hijos y aún a sus semejantes. La persona devuelve el rechazo, rechaza la autoridad, la persona se vuelve desafiante, hay ausencia de ternura, la persona se vuelve tosca, ¿verdad? Dureza de corazón, rebelde, peleador, vocabulario sucio, terco, cínico, escéptico, rechaza aún la comodidad, es argumentativo, es crítico. Ustedes ven que hay personas que llegan adultas y en una junta y tú ves que esa persona siempre rechaza, está criticando, se opone a las cosas. Son personas que tienen una identidad que ha recibido maldición durante todo el tiempo y luego ellos se agreden a sí mismos y agreden a los demás. En tercer lugar está la compensación. La persona que creció con rechazo, ¿verdad? Con palabras, con abusos, esa persona trata de eliminar el rechazo y entonces dice, yo tengo que salir adelante, yo no puedo seguir así, y busca hacer bien las cosas para agradarle a los demás. Y ven, una orientación hacia el desempeño. Por eso vas a encontrar que hay hijos que siempre están cerca de la casa, que el papá diga, lo hiciste bien, que la mamá diga, muy bien, y entonces a veces
Algunas de esas personas toman caminos impresionantes, como por ejemplo se meten al narcotráfico para tener carros, casas, mucho dinero. Muchas mujeres están tratando de compensar la maldición que han recibido. Eso nos muestra que nuestro país es un país lleno de maldición. El narcotráfico, la guerrilla, todas esas cosas, todos esos movimientos armados están compuestos por gente que trata de compensar esa triste vida del principio. Son personas que luchan constantemente y se vuelven perfeccionistas, compulsivas, son independientes de manera extrema, viven o solitarios o rechazan ayuda, o se autojuzgan o se vuelven egoístas, autosuficientes, absorbentes, autoprotectivos, algunos una compasión exacerbada, o algunos son arrogantes, inmaduros emocionalmente, otros manipuladores, envidiosos o celosos. Saben que el celo de las parejas a veces encuentra sus raíces en este tercer renglón de la compensación. La persona trata de salir, de escapar de ese patrón de maldición que colocaron sobre ellos. Las bendiciones, hermanos y amigos, deseadas por Dios para nuestras vidas, son liberadas principalmente a través de nuestra familia. Por eso la familia es importante. No todos hemos tenido una familia perfecta y por ello sufrimos de alguna forma de relaciones distorsionadas. Por eso cada uno necesita recuperar algunas de sus bendiciones perdidas. Miren los medios que Dios utiliza para bendecir a la gente. Él directamente, el favor divino, en primer lugar. Segundo, usa a las personas, ¿verdad?, para bendecir con comprensión y amor. Los padres en la vida temprana, la familia que nos rodea, ¿verdad?, los hermanos, los parientes, eso es importante. Y en tercer lugar, si no contamos con ese segundo elemento, Dios utiliza a cualquier persona que pueda influenciar nuestras vidas. A veces hay muchachos que las mamás, los papás los dejan tirados, pero los abuelos los bendicen. Qué lindas son las abuelas y los abuelos, qué importantes son, qué valiosos. Ahora vamos a entrar en una etapa que es vital, es clave, son los elementos de la bendición, o sea, para que tú aprendas a bendecir. Hay 5 elementos que intervienen cuando deben estar ahí, bíblicamente están ahí. Y ahora, si tú quieres bendecir al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, estos elementos deben estar ahí. Mire, son los siguientes, se los voy a mostrar primero. El primero, contacto físico. Cuando uno bendice debe haber contacto físico. Impones una mano, das un abrazo, un beso cuando es una persona del círculo familiar. Estrechas la mano cuando es del círculo afuera, ¿verdad? Primero, contacto físico. Mensajes hablados, debe expresarse una palabra, que Dios te bendiga, que Dios te haga grande, que te dé una vida llena de, ¿ves? Debe haber un mensaje hablado. En tercer lugar, debe haber una conexión con valores altos, es importante. Y luego, cuarto, visualizar un futuro especial para la persona. Decir, cuando tú le dices a tu hijo, tocándolo, Dios tiene grandes cosas para ti. Tú eres una bendición de Dios y tu futuro está asegurado en Dios. ¿Ven? O tú mismo, trabajaré toda la vida y haré todo lo que sea necesario para que tengas una carrera, para que tengas una identidad, para que tengas un futuro. ¿Ven? Y en quinto lugar está el compromiso activo. La persona se tiene que comprometer, los que bendicen tienen que comprometerse para que la bendición sea una realidad. Vamos a definir esos 5 elementos, hermanos. De esa forma nosotros podemos convertirnos en fuentes de bendición, en sujetos de bendición, además de ser objetos de bendición, porque nadie que no tenga bendición puede bendecir. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces vamos a definir cada uno de estos elementos. Y empecemos por el contacto físico significativo. El contacto físico significativo. Vamos a ver Génesis 27, 25 al 27. Note qué hermoso es esto. Miren esta bendición allí de la Biblia. Luego le dijo su padre, acércate ahora, acércate ahora, hijo mío, y mire, y dame un beso.
Y entonces mira lo que dice la palabra. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Ahí está, un contacto físico para recibir la bendición. El contacto físico era importante para bendecir, y es importante para bendecir porque proporciona una atmósfera de cariño a las palabras que se dicen. El beso, el abrazo, la imposición de manos eran en el pasado parte importante de la bendición y siguen siendo ahora. Porque comunican cariño, aceptación personal, afirmación, sanidad física. Ustedes saben que la ciencia ha demostrado que hay muchos beneficios en el contacto físico. Aumenta el nivel de la hemoglobina porque los tejidos reciben más oxígeno y eso proporciona energía a la persona. Baja la presión arterial para mantener la salud física y emocional. Los seres humanos necesitan por lo menos de 10 a 8 contactos físicos significativos por día. Note eso. Así que usted se puede dar cuenta porque hay personas que crecen con esa necesidad. Ni uno solo en el día. Un abrazo, una palabra. La palabra de Dios nos muestra a un Salvador que le gustaba tocar, contactar a la persona para bendecirla, para transmitirle salud, para transmitirle seguridad y para transmitirle perdón. Ahí en Marcos 10 tú lo ves tocando a los niños, ¿verdad? También Él tocaba al rechazado, al enfermo. En Marcos 1 tú lo ves tocando a un leproso. El Señor Jesús tocaba a las personas. Eso es importante, el toque. Ustedes han oído hablar de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe llegó a ser una estrella mundial, apetecida por todos los hombres, un símbolo sexual, dicen algunos. Mire que no se ha levantado otra mujer que haya sido venerada como esta. Lo tenía todo, tenía pertenencias, tenía todo lo material, pero un día fue encontrada muerta y al lado había un frasco de pastillas, ¿verdad? Un periodista de Nueva York entrevistó a Marilyn Monroe en vida porque Marilyn Monroe fue una persona que pasó de hogar en hogar, es decir, era adoptada y de vuelta, adoptada de vuelta y así sucesivamente, muchos hogares. Entonces, el periodista le preguntó a Marilyn Monroe, ¿alguna vez te sentiste amada en uno de esos hogares donde estuviste? Y ella enseguida, mire, los ojos se le ensoparon y dijo, sí, una vez entré a la habitación de la señora que me había adoptado y ella se estaba maquillando y yo la estaba mirando y cuando ella por el espejo me vio que la estaba observando, entonces con la brocha que se estaba echando el rubor, ella me la pasó por la carita, por ambos lados de la mejilla y sonrió y créame, me sentí amada. Note cuán necesario es el toque físico. No más con el paso de una brocha se sintió amada. Y cuando dijo esto, Marilyn Monroe tuvo que suspender la entrevista porque comenzó a llorar. Ese recuerdo. Bueno, en segundo lugar hablaremos de la expresión verbal. Hablamos del contacto físico, ahora de la expresión verbal. Elementos que hay que tener presente cuando vamos a bendecir. Miren, las palabras de amor y aceptación están hoy en vía de extinción en los hogares, en las relaciones de pareja. Hay silencio en los hogares, hay silencio en la iglesia y el silencio comunica confusión. Al no escuchar palabras de bendición, los seres humanos, especialmente los niños, se sienten inseguros de su aceptación y valor personal. Las buenas palabras son necesarias para proveer una aceptación genuina. Hay un refrán que yo lo llamo el refrán mentiroso. Dice, los palos y las piedras podrán romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Eso es mentiroso. Las palabras pueden lastimar profundamente a una persona, destruir una amistad, dividir un hogar o un matrimonio. Las palabras poseen un increíble poder para elevarnos o para derrumbarnos emocionalmente. Esto es tan cierto cuando se trata de dar y obtener la bendición en la familia. O sea, las palabras en la familia son vitales. Hay un pasaje en la Biblia, Santiago 3, versículo 5, que dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
No solo los matrimonios sufren por falta de bendiciones verbales, sino también los individuos y sobre todo los niños. Mire, sin palabras de amor y aceptación y aliento, los seres humanos eligen uno de dos caminos. ¿Cuáles? El primero, mire, el camino de la adicción a cualquier cosa, al trabajo muchas veces. Los que descubren que la llave para escuchar palabras de aceptación son los grandes logros. Ellos son adictos a los logros. En segundo lugar, el camino de la reclusión, Cuando la persona está convencida de que no hay nada que puedan hacer para escuchar palabras de aceptación y amor, se dan por vencidas y se inician en el camino de la apatía, de la depresión y de la reclusión. Hace tiempo presentaron una película que se titulaba Un cerro a la izquierda en la nieve. Esa película muestra la experiencia de un niño, de Cliff. La película empieza con los niños esperando el bus escolar y entonces viene el bus y los niños suben, pero Cliff está a un lado. Los demás niños, mientras esperaban el bus jugaban entre sí, pero Cliff está ahí mirando hacia la nieve con los brazos caídos, la cabeza inclinada, el cuerpo encorvado. Entonces todos se suben y de último se sube Cliff sin mirar, solo pone un pie pesadamente, otro pie, y cuando sube al bus mira a ver si algún niño le dice, ven, siéntate aquí a mi lado. Nadie le dice que venga a su lado, entonces él va, se sienta en la silla que está detrás del conductor, que nadie quiere, él se sienta ahí, ¿verdad? El conductor cierra la puerta, el bus comienza a andar hacia la escuela. Pero de pronto el conductor ve que Cliff se levanta angustiado y desesperado, corre hacia la puerta. El conductor para el bus, Cliff se baja y entonces vuelve otra vez a la nieve, y cuando está allí parado se va de espaldas y queda tirado allí, y Cliff llama a emergencia. Cuando vienen, el niño está muerto, el niño ha muerto. Saben que esta experiencia de Cliff en esa película, Un cerro a la izquierda tirado sobre la nieve, está basada en una experiencia real de un niño que murió repentinamente esperando el bus escolar, y cuando hacen todos los exámenes no hay causa para que el niño muriera, pero la psicóloga del colegio, haciendo la investigación, encuentra la razón. Era un niño olvidado por su mamá, olvidado por su papá, olvidado por sus seres queridos. Las peleas en la casa, eso hizo que se volviera retraído, dejó de hablar con los compañeros, se sintió solo, solitario, no hablaba con nadie, ni con maestros, ni con nadie, absolutamente con nadie. Solo iba a la escuela y venía, solo llegaba a la casa y se volvía a ir cuando tenía que irse. Sencillamente el niño desapareció a la vista de todos, era como invisible y no soportó tanto dolor y tanta soledad y se murió. Es un caso real. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Este es el mensaje de uno de los pasajeros en aquellos aviones que fueron secuestrados cuando fueron derribadas las Torres Gemelas. ¿Recuerdan? El mensaje decía lo siguiente. Me apena decirlo, es la llamada de un esposo que va allí a su casa cuando ve que todo está perdido. El mensaje que le da a su esposa y a sus hijos es el siguiente: me apena decirlo, pero creo que no sobreviviré. El avión está dando vueltas, descendiendo rápidamente. Hubo algo como una explosión. Y entonces le dice a su hijo, y su Yossi, cuento contigo. Tú y los otros niños sean buenos los unos con los otros y trabajen con ahínco. Recuerden ayudar a su madre. Y él luego se refiere a la esposa. Keiko, cuídate bien y cuida a los niños. Pensar que la cena de anoche fue nuestra última cena. Estoy agradecido por la vida feliz que he vivido contigo. ¡Wow! Bueno, hemos hablado de las expresiones verbales, del toque físico, son 5 elementos. Vamos a hablar ahora de expresar una profunda valoración. Allí en Génesis, en el capítulo 27, versículo 27 dice, y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé, note las palabras,
La valoración, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Las palabras de bendición deben llevar consigo el reconocimiento de que esa persona es valiosa y de que posee buenas cualidades. Cuando bendecimos a alguien, le estamos expresando una profunda valoración, como lo dice el Salmo 103 en el versículo 1. Dice allí: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es reconocer el valor e importancia de quienes nos rodean, describir los rasgos y cualidades, ¿verdad?, valiosos de esa persona. Ahora quiero mostrarles las claves para comunicar una profunda valoración, ¿verdad? Usted puede usar un objeto familiar. Usted ha leído cantares, paloma mía, ¿verdad? Donde el esposo relaciona a la esposa con una paloma, su blancura, etcétera. O por ejemplo, una joven, Nancy, ella cuenta que sus padres siempre le dijeron que ella era un regalo de Navidad para sus padres porque nació en diciembre. Y siempre ellos colocaron en el árbol, en casa, siempre colocaron un regalo y entonces adentro una tarjeta que decía: tú eres nuestro regalo de Navidad. Nancy, tú eres nuestro regalo de Navidad. Usar elementos de la vida real para expresar valoración hacia las personas que queremos, nuestros hijos, ¿verdad? Mi osito, o sea, recuerdan las palabras que usamos para nuestros cónyuges, ¿verdad? El muñeco, por ejemplo. Conozco un pastor amigo que fue mi mentor, que su esposa le dice el muñeco, él le dice la muñeca a su esposa. Esos son elementos conocidos. En segundo lugar, debe haber concordancia entre el significado emocional y el objeto que se elige. Por ejemplo, Cantares 4:4. Allí dice: tu cuello, el novio hablando de la novia, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. La torre allí de Jerusalén eran símbolo de paz y de seguridad. Y él la compara con el cuello de la novia para mostrar que ella es una mujer serena y segura. Las metáforas en la valoración, las metáforas desarman nuestras defensas. Por ejemplo, un caso, Cantares 1:6. La novia es una mujer insegura. Ella dice: no me miren, no se burlen de mí porque soy morena, es que el sol me quemó, es que cuando estoy pisando la uva en el lagar se me quema la piel. Ella se siente insegura, pero Salomón se enamora de ella. Y él le dice otras cosas, le dice rosa de Sarón, eso le brinda seguridad a ella. Ya después, en el paso del libro, vemos que las palabras bonitas que Salomón usaba con ella, también ella decide usar palabras bonitas con él, le da seguridad. Quita esa inseguridad que ella tenía. Cantares 2:16, por ejemplo, ella dice: mi amado es mío y yo soy suya. Ahora tiene seguridad. Y Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Una mujer insegura, mire todo el cambio que hace gracias a las metáforas de elogio y de valoración de parte de su novio que le trajeron seguridad. Esas metáforas destacan el potencial de una persona. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, que significa roca, para afianzarlo, ¿verdad? Ok. El otro elemento de la bendición cuando bendecimos es describir un futuro especial para la persona. Nosotros podemos ayudar y alentar a establecer metas significativas, convencer a quienes nos rodean que los dones y rasgos de carácter que poseen son atributos que Dios puede bendecir y usar en el futuro. Miren, los judíos que son los herederos, ¿verdad?, de la religión cristiana y de la Biblia, fueron el pueblo de Dios, ahora pueden formar parte del pueblo de Dios.
ellos entienden bien estas cosas y ellos usan muy bien la bendición. La ceremonia de recepción de sábado, los viernes, el padre bendice a la hija mayor. Es interesante. Y hacen toda una ceremonia, un candelabro, pan, luces, para bendecir a los hijos, con toques, con abrazos, con expresiones, ¿verdad? Tú te encuentras a una pareja judía, joven, que lleva a su bebé en el coche y entonces te lo encuentras, ¡ah, qué bebé tan lindo! Y te lo presentan de una vez. Ese es Benjamín. Benjamín va a ser abogado. Noten, Benjamín, él va a ser abogado. Ya hay un futuro, ¿verdad?, que ellos están previendo. Y no solo eso, sino que esa pareja hará todo lo que sea necesario para que Benjamín llegue a ser abogado. Ahí entramos al último elemento, al quinto elemento necesario para bendecir, que es el compromiso activo. Bendecir, hermanos y amigos, no son solo palabras, sino que bendecir demanda responsabilidad y compromiso de parte del que bendice. En el pasado, Dios mismo garantizaba la bendición que los padres otorgaban a los hijos. Él se comprometía para que fuera una realidad. Los padres necesitan descansar en el Señor para obtener fuerza y el poder que confirme la bendición de sus hijos. Las palabras necesitan estar respaldadas por el compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a quien bendecimos a tener éxito. Miren, con mi esposa y nuestras hijas llegó un momento de la vida en que nos sentamos y pensamos de una vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer? Y lo colocamos en un papel, pensamos en el futuro, ¿verdad? E hicimos un compromiso. A mí me alegra saber que mis hijas dicen, mi papá nos cumplió lo que nos prometió. Alfred Davis, que es un experto en el tema, escribió, para asegurar que las bendiciones sean totalmente recibidas, la persona necesita recibir 5 mensajes positivos por cada mensaje negativo que se le ha dicho a ellos. ¿Se dan cuenta todo lo que le tenemos que decir a nuestros hijos, verdad? Ok, los efectos del pecado se mantienen hasta que haya una limpieza espiritual. O sea, el pecado está ahí si no se quita, la maldición también está ahí si no se quita. La forma como se desarrolla la identidad de una persona es bastante interesante. La identidad, la parte externa, lo que es visible, se desarrolla de una manera interesante. Lo externo, eso que nosotros vemos, la identidad, tiene raíces profundas que no son visibles a nuestros ojos. Podemos decir que la identidad son los frutos, productos de las relaciones y productos de la herencia generacional. Así como en un árbol el fruto es alimentado desde la raíz, hay una raíz generacional en el desarrollo de las personas, de los individuos, que va pasando de generación en generación. Derek Price escribió alguna vez algo interesante. Él dice, la maldición o bendición es una palabra dicha con alguna forma de poder y autoridad espiritual, sea para el bien o sea para el mal, que desata algo que probablemente irá de generación en generación. Este era un hombre muy espiritual, de mucha oración, reconocido por los grandes reavivamientos que él llevó a cabo. Las palabras desatan bendiciones o maldiciones, para bien, para mal, dice él. Es un poder que empieza a caminar y que irá de generación en generación, a menos que sea roto. Esto lo podemos ver nosotros en la Biblia, donde las bendiciones o maldiciones permanecen por mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a ver algunas características. Miren, las bendiciones y maldiciones bíblicas tienen varias características que son fijas. Mira, se pronuncian de manera audible o escrita, ¿verdad? Las bendiciones continúan a través del tiempo y generalmente las bendiciones se colocan sobre individuos, pero también sobre familia y hasta sobre naciones. Observemos algunas dificultades generacionales. Por ejemplo, Génesis 12, si tú lo lees del 1 al 3, allí vemos una promesa. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas, note, en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje es clave y es bueno entenderlo.
el pasaje nos muestra que las promesas de Dios para Abraham afectaron las generaciones siguientes. Nuestra identidad individual a los ojos de Dios está conectada a nuestra línea familiar. Si tú observas esa bendición que Dios le ofreció a Abraham, pasó, mire, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y así sucesivamente, igual con Moisés. Las bendiciones continuaron siendo fuertes hasta 500 años después. Por supuesto, las experiencias del pasado no harán que alguien actúe contra su propia voluntad en el presente. Ellas no determinan el comportamiento de una persona, pero pueden influir fuertemente en los individuos. Así también las maldiciones generacionales pueden causar que la persona se sienta nadando contra la corriente en su vida normal, mientras que las bendiciones generacionales pueden causar el efecto contrario, creando un fluir de la corriente. Tú ves que hay familias donde todo fluye, estudian, se preparan, son profesionales, buenos matrimonios, pero hay familias donde tú ves que no, todos, este se metió a ladrón, aquella prostituta, este drogadicto, no fluye, ¿verdad? Es necesaria la bendición para nuestro viaje de la vida. Por eso es importante romper las maldiciones que van de generación en generación, recuperar las bendiciones perdidas porque afectarán para bien o para mal nuestra vida y la de nuestros hijos y descendientes. Por eso vamos a entrar al siguiente tópico. Miren, la Biblia da una idea de cómo romper las maldiciones generacionales en Levíticos 26:40. Mire lo que dice este pasaje, dice, y confesarán su iniquidad, el pecado que está adherido, ¿verdad?, a la familia, que va de persona en una familia, y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesar, romper, acabar. El tópico que vamos a ver a continuación entonces es cómo recuperar, ya la parte final que vamos a mirar es cómo recuperar las bendiciones perdidas. Para darse cuenta cuántas bendiciones ha perdido, usted debe hacerse unas pocas preguntas. La primera, ¿quién soy yo? Para ver si tiene identidad. Si usted no sabe responder eso, no hay identidad. ¿Y hacia dónde voy? Para ver si tienes destino. Si no sabes hacia dónde vas. Miren, en la niñez se orienta el curso de la vida adulta. Las bendiciones que Dios tiene para los seres humanos son concedidas en ese proceso de formación y desarrollo de la personalidad de un individuo. Y hay varias etapas donde se reciben esas bendiciones. Si se pierde una bendición en esas etapas, algo no va a andar mal con nuestra vida ya de adultos. ¿Cuáles son esas etapas? Las voy a mencionar todas y luego miraremos la clave de cada una de ellas. Está la concepción. Hay una bendición que debe recibirse cuando se concibe. ¡Ay, quedé en embarazo! ¡Ah, la prueba dio positivo! Hay algo que los padres deben hacer enseguida. En segundo lugar, el embarazo. ¿Qué hacer durante el embarazo? Para que la criatura que se forma sea bendecida. Luego el nacimiento, que incluye elegir un nombre y dedicar al niño a Dios. En cuarto lugar viene entonces la primera infancia. ¿Qué bendición debe recibir el niño allí? En quinto lugar, la pubertad. ¿Qué bendición debe recibir el niño allí? Y entonces ya viene la adultez, ¿verdad?, que incluye el matrimonio, dejar la familia, elegir una profesión, etc. Y la última etapa es la vejez. Cada una de esas etapas Dios bendice, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué interesante. Y es que un niño se desarrolla en las manos de su padre hasta ser una persona autónoma y responsable por sí mismo. Y en ese proceso intervienen varios elementos. La formación que recibe, las bases que son colocadas por sus padres y las raíces generacionales, tristemente, pero es así. Todo eso da fruto o patrones relacionales en los individuos. Es por eso que un proverbio antiguo dice que tanto dobles la rama, en esa dirección crecerá el árbol, la formación que se necesita.
Y Henry Thoreau escribió alguna vez, por cada 1000 personas que recogen las hojas del mal, hay una que corta la raíz, hablando de que la mayor parte de la gente viene con maldición a esta vida, pero que algunos saben romper esas maldiciones. En muchos de los problemas de las personas actuales existe un detonante que nosotros podemos llamar patrón padre o patrón madre. Fui a un seminario donde nos hablaron de esto y qué interesante. Es la relación con nuestro padre, la influencia de ellos lo que va a determinar nuestras relaciones y nuestros papeles en la vida. Por eso es bueno lo que voy a mencionar a continuación. ¿Cuáles son las heridas que las madres pueden causar a sus hijos? Miren, heridas maternas. La madre rechaza al hijo, quien en respuesta rechaza a la madre. Esa persona no podrá relacionarse, ese hijo, con una mujer, no podrá tener una buena esposa, se casa una vez, se divorcia, se casa otra vez, se divorcia, se casa otra vez, se divorcia. Tiene una herida que debe resolverse, producida por su madre, por el rechazo. La madre rechaza al hijo, quien en respuesta se rebela contra la madre, ¿verdad? Esa es otra herida. Una joven que no se acepta y entonces tampoco se siente bien o se queda sola porque siente que si no la quiso la mamá nadie la puede querer. Otra herida, la madre rechaza a la hija, quien en respuesta rechaza a la madre. O la madre rechaza a la hija, quien en respuesta se rebela contra la madre. Y eso hace que las relaciones con hombres y mujeres y con otras personas sean muy difíciles. Ahora están las heridas paternas. Es similar. El padre rechaza al hijo, quien en respuesta rechaza al padre. Esa persona, si no la acepta, como Brian, la experiencia que les conté, que el papá quería que fuera militar, si el padre rechaza al hijo, él dice, no tengo derecho a ser amado por nadie, no va a tener relaciones buenas, no va a tener un buen hogar, tampoco se va a relacionar bien con sus hijos. El padre rechaza al hijo, quien en respuesta se rebela contra el padre, una rebeldía contra los padres. El padre rechaza a la hija, quien en respuesta rechaza al padre. Y el padre rechaza a la hija, quien en respuesta se rebela contra el padre. Y esto, miren, voy a decir algo aquí que es delicado, pero el fracaso en la relación de una hija con sus padres no le permitirá tener un buen matrimonio. El fracaso de una hija con su madre no le permitirá aceptarse a sí misma y dejarse amar por otros, y así sucesivamente. Y a veces esto puede llevar a relaciones impropias, ¿verdad? Dos mujeres que forman un hogar o dos hombres que forman un hogar porque rechazan la otra figura. Por nuestros propios esfuerzos, hermanos y amigos, nosotros podemos compensar, pero no podemos curar los efectos del pecado en nuestra personalidad. Pero hay una promesa divina para sanarnos de cualquier herida que hayamos recibido en casa. Note este pasaje: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Note, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Eso está en Malaquías 4. Ese tiempo es ahora, ese tiempo está aquí. Ese Elías es la iglesia. La iglesia tiene que ayudar a la humanidad a reconciliarse los unos con los otros. El salmista habla de los problemas en su vida desde el nacimiento. Él dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Eso está en el Salmo 51. Él acepta su realidad. Por eso hablaremos de las etapas en las que Dios deposita las bendiciones sobre los seres humanos utilizando a sus padres o a otras personas. La primera etapa es la concepción, ya lo dijimos, ¿verdad? La concepción es el momento más crítico. Tú puedes leer estos pasajes que estás viendo, por ejemplo, el caso de José. Noten, Dios manda ángeles para hablar con José, Dios manda ángeles para hablar con Zacarías y Elizabeth, Dios manda ángeles para hablar con María, para preparar un embarazo, una concepción, un embarazo y un nacimiento. Es así de importante la concepción, ¿se dan cuenta? Estos pasajes nos muestran los pensamientos de Dios acerca de la concepción. Las dos situaciones más fundamentales respecto a la identidad de ese bebé es cómo fue concebido. Ustedes saben, fue un accidente, fue una violación, no lo queríamos, eso es mortal para esa criatura que se está formando. O cómo fue recibida la noticia cuando se enteran que están embarazados, ¿verdad? Las influencias prenatales son una realidad. Hay muchachos que son rebeldes, no aceptan a sus padres, a su mamá.
sencilla y llanamente porque ellos lo rechazaron cuando fue la concepción, en su formación. Los bebés se dan cuenta de eso, son las influencias prenatales. Hay un libro completo acerca de eso que tú puedes leer. La segunda etapa, el embarazo. Note este pasaje bíblico tan interesante. Dice, y aconteció que cuando oyó Elisabet el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita eres entre las mujeres y bendito el hijo que darás luz. Lucas 1:41. Qué interesante, ¿verdad? Esa relación entre María y Elisabet, bendecir cada una el embarazo de la otra. Y es que durante el embarazo las emociones emergen. Ya esa criatura que se va formando entiende muchas cosas de las que ocurren afuera. La criatura se da cuenta si es aceptada o no es aceptada. Es por eso que el esposo debe tocar el vientre de esa esposa, debe hablarle a esa criatura. Ustedes ven que por las influencias prenatales hay personas que preparan a sus hijos mientras están en el vientre, y cuando nacen algunas de esas criaturas se inclinan a la música, ya conocen algunas cosas. Y aquí se dio el caso en Colombia, en Bogotá, de una niña, muy niña, que fue a la universidad a estudiar y fue aceptada, ¿verdad? Porque aprendió muchas cosas mientras estaba allí en el vientre. Ok, vamos a hablar del nacimiento. En esta etapa es importante el nombre que se elige para el bebé. Ralph Garber, lo he mencionado varias veces, escribe un libro magnífico sobre estas cosas. Él dice, si las palabras que nosotros como padres hablamos a nuestros hijos tienen el poder de vida o muerte, entonces considere el poder fenomenal que reside en una palabra que le decimos mucho más que cualquier otra cosa. La palabra que ellos escucharán a través de toda su vida. Estoy refiriéndome, por supuesto, al nombre del niño. La elección del nombre del niño es vital. Hay padres, madres que eligen nombres muy tristes para sus hijos. Dolores. ¿Por qué Dolores? O sea, ¿por qué Dolores? Ustedes ven en la Biblia el caso de Jabes. Dice, y Jabes cuando fue concebido en dolor por su mamá, y ella le puso Jabes porque Jabes significa dolores. Y ustedes saben lo que es una persona que le estén diciendo dolores siempre, dolores. Damián, hay personas que eligen unos nombres muy extraños. Caín, ¿por qué ponerle Caín a un hijo? Lo maldices con ese nombre. En Lucas capítulo 2, versículo 22 leemos, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que el nombre de Jesús lo puso un ángel. Él dijo cómo se llamaría. En el caso de Juan el Bautista, Zacarías se quedó mudo para que él no maldijera a su hijo eligiendo mal un nombre, dándole un nombre errado, una identidad equivocada, un destino equivocado. Así que después del nacimiento y colocado el nombre, fueron presentados delante de Dios en el templo. Dos elementos claves en el nacimiento: el nombre y presentarlo delante del Señor, llevárselo al Señor, llevarlo a la iglesia, ofrecerlo, la presentación en la iglesia. Mire usted cuántas personas estuvieron involucradas en la bendición y dedicación de Jesús. Mira, estaban los pastores, estaban los parientes, estaba José, estaba María, estaba Ana, estaba Simeón. ¿Por qué estaban todos ellos? Sencillamente para reemplazar la falta de parientes cercanos, para bendecir completamente la identidad y destino de Jesús como ser humano. La siguiente etapa son los años de infancia. Nace el niño, ahora viene la infancia. Mateo 2, del 1 al 18, ¿verdad? Allí el niño debe ser formado, debe recibir formación, capacitación. Nosotros vemos un incidente de la vida de Jesús cuando tenía 2 años que nos revela el trabajo que sus padres realizaron en él, la manera como lo fueron educando, capacitando en su vida. Note estas dos opiniones que son opuestas respecto a la influencia de los padres en la vida de sus hijos. Alguien dijo, mi padre me dio el más grande regalo que alguien podría dar a otra persona. Él creyó en mí. Eso lo dijo Jim Valvano, reconociendo el papel de sus padres. Pero note otra persona, dice, yo amo a Jesús, pero no me digas que Dios es un padre. No tiene la forma de identificarse con la figura paterna.
En cambio, la Biblia nos dice del Señor Jesucristo en Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría, de estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La siguiente etapa es la pubertad. Ustedes saben, allí en esa etapa comienza el desarrollo físico corporal del niño y de la niña. Allí va a aparecer la primera menstruación, y los padres deben jugar un papel importante en ese momento para capacitar a sus hijos y para entenderlo. No les cuento algunas experiencias que he encontrado en mi papel de pastor, con jovencitas que cuando llegó la primera menstruación no sabían qué hacer y hicieron locuras porque nunca hubo una orientación de parte de los padres. Nosotros vemos que a los 12 años en el templo, en esta edad, la principal fuente de identidad es transferida de los padres, del padre y de la madre a la criatura. Y vemos que Jesús estuvo cerca a la pubertad. Cuando estuvo cerca a la pubertad, demostró ser sumiso a los padres. Hubo una orientación, hubo una formación. Eso nos da una imagen perfectamente balanceada y un niño totalmente bendecido en la pubertad. Por eso la palabra dice que siguió creciendo en sabiduría y estatura, y que cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Mire las áreas en que debe bendecirse a un niño en esto, mentalmente, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, socialmente. Hay que llevar al niño a la iglesia, donde se relacionan las clases de los niños con su edad. Es vital para que reciba esas bendiciones. Luego viene la edad adulta. Esta fase incluye matrimonio, luna de miel, ¿verdad? Cuando se aplica. Cualquiera que sea el estado marital, hay la necesidad de tener una bendición activa, un llamado a la madurez. Cuando los hijos van a formar su propio hogar, debe haber una bendición que los padres depositan. Ustedes recuerdan, Adán recibió a Eva de parte de Dios. Hubo alguien que la presentó. Y dijo él, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso dijo Adán en Génesis 2, 23 al 24. Eso nos muestra que fue presentada delante de él su esposa. Por eso dice él expresa ese gozo, esta será llamada varona porque del varón, dice él, fue tomada. Qué maravilloso pasaje. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es Dios creando el primer matrimonio. Así también cuando llega esa etapa en que hay que casarse, el padre y la madre entregan a su hijo y a su hija, ¿verdad? Debe haber una separación. Se separa de los padres, como acabamos de leer, pero se une a su esposo, a su esposa. Génesis 2:22 lo dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese fue el papel inicial de Dios, trajo a Eva y la entregó. Si los padres no se desprenden, pueden traer maldición al hogar. Esa es una gran realidad. Miren, la maldición en el matrimonio crea relaciones torcidas, y entonces aparece el deshonor debido a la falta de separación y la verdadera unión. Usted no puede unirse hasta que se sepa bendecido, hasta que usted tome la decisión de poner a un lado, ¿verdad? Los padres, no olvidarlos, pero sí separarse y luego unirse a la persona, al cónyuge con el cual está contrayendo matrimonio. Eso es clave y es vital en la formación de un hogar. Hay hogares malditos porque el hombre no se separa de sus padres o la esposa no se separa de sus padres. Se debe cortar con el pasado para evitar lazos espirituales negativos y cortar con toda la relación anterior. Debe evitarse traer elementos de otras relaciones, de parejas, etcétera, al matrimonio. Y entonces entramos a la última etapa que debe ser bendecida, es la vejez. La edad trae honor y respeto a la comunidad y el respeto de la comunidad y la familia. Mire lo que dice la Biblia: la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos son sus canas, su consejo
es importante para los que vienen, ¿verdad? De los viejos. Mire lo que dice la Biblia: su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Proverbio 31. En esta etapa, ahora son los hijos que deben bendecir a sus padres, brindándoles apoyo, atención, cuidado y sustento. Es increíble, ¿verdad? Es un círculo. Proverbio 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Eso es la bendición de la vejez. Hay viejitos que son abandonados en los ancianatos, sus hijos no tienen que ver nada con ellos. Vemos cada nada en la televisión, vemos viejitos y viejitas llorando porque no saben dónde están sus hijos, no quieren saber de ellos, los dejan tirados, pierden la bendición de la vejez. Finalmente, mis hermanos, las personas que pierden bendición de alguna de esas etapas son fáciles de reconocer porque manifiestan algunas de las siguientes características. Son personas que se vuelven buscadores y entonces son adictos a relaciones, un matrimonio, otro matrimonio, con esta persona, este amigo, este otro amigo. Son personas frustradas, personas intensas y sofocantes, porque no recibieron lo que tenían que recibir, lo buscan en una y otra persona. O son personas con mucha ira en ellas, enojosas completamente, siempre enojados, llenos de ira, por todo se airan. O son personas que son indiferentes con la vida, le da lo mismo morirse o vivir. O otras son personas que quieren ganarse la bendición y entonces se vuelven perfeccionistas, trabajólicos, se vuelven arribistas y quieren llenar ese vacío con la posición social, con extravagancia, se ponen aretes, se ponen tatuajes, cosas así, se hacen cambiar el rostro, buscan la popularidad. O son personas que se dejan seducir, entonces caen en la inmoralidad, en drogas, sustancias químicas, en varias compulsiones. Cualquiera que sea el caso, hay sanidad para estas personas y la sanidad inicial es enfrentar con honestidad y reconocimiento el problema que tenemos. Mire Juan 8:32 lo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Buscar liberación en Cristo, haciendo efectivo el poder de su sacrificio en nuestras vidas. Miren, para quitar una maldición, comprométase. Para quitar una maldición, fundamente su autoestima en Cristo y tenga dominio propio en Cristo. Para quitar una maldición, tenga un propósito, una visión clara en la vida. Nosotros como creyentes tenemos un Padre que nos ama y nos bendice. Lo dice el Salmo 68, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Tenemos una iglesia, una familia espiritual que nos bendice. La iglesia reemplazó mi familia. La bendición que no recibí en mi hogar la recibí en la iglesia, de todas las viejitas, de todos los viejitos, de los jóvenes, mis hermanos, ¿verdad? Hebreos 2:12 al 14 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es importante la asistencia a la iglesia. El creyente que es perdonado puede perdonar y dejar atrás el pasado. Así que, hermanos míos y amigos, familia, donde esté, que Dios bendiga esta maravillosa familia. Regresen a los templos en unidad, en amor y bendición. Disfrute las bendiciones de Dios y conviértase en personas que bendicen a otros, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a vuestros semejantes. Fue un honor llegar a sus hogares durante la pandemia a través de Sábados de Esperanza. Que Dios bendiga al equipo y a todas las personas que trabajaron duramente en Esperanza Colombia TV y en Esperanza Colombia Radio. Las mejores de las bendiciones para esta iglesia maravillosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Sábados de Esperanza.